Muy buenas a todos. En vista de que estábamos hablando el otro día de la historia de UAZ en España, he decidido que puede ser interesante hablar de la historia de más marcas del Este y su trayectoria por España. En concreto, creo que vamos a empezar hablando de marcas con muy poquita representación o con historias muy concretas. El primer ejemplo del que vamos a hablar se trata del grupo automovilístico Autoagregat, de la ciudad de Quinesma, nombre que utilizarían además para su futura marca de automóviles todoterreno. La información que existe sobre este grupo automovilístico es súper difusa. De hecho, no existe ni página de Wikipedia en ruso. Pero lo que sí que se sabe es que esta pequeña marca era subsidiaria de Moskvich. Sobre los datos de fabricación del primer Kinesma, que es este modelo que estáis viendo, existen muchos datos, pero la fecha más antigua que hemos encontrado ha sido 1995. Al ser esta marca subsidiaria de Mosbits, como podéis ver en el interior existen numerosos elementos aprovechados del Aleco, como por ejemplo mandos de intermitentes que también son del Samara y el volante, lo más llamativo. Incluso algún botón del cuadro procede de coches rusos. Los motores que montaba este Kinesma eran el IZ Júpiter de 650 centímetros cúbicos, un motor de la motocicleta IZ. Luego también pasó a montar el motor Briggs & Stratton modelo Vanguard de 391 centímetros cúbicos y 13 caballos. Este sería el motor más común que se podría encontrar en un Kinesma. También se montaron motores diésel T450D e incluso el del Vaz Oka. El motor de motocicleta carecía de embrague, sin embargo los otros motores sí tenían transmisión, lo podéis ver comparando las fotos. Como podéis ver, según este folleto publicitario existieron varios modelos, incluido una especie de coche de bomberos como el que veis ahí a la izquierda. Luego, en 1999, apareció la versión Kinesma Cross, que es esta que estáis viendo en las fotos, un modelo descapotable y todavía más orientado al todoterreno que la versión original. Y sobre la marca y este pequeño ATV, poco más hay que decir. Se sabe que en 2001 sale el Pshelka, que es un modelo basado en el original, pero con muchos más plásticos recubierto, dándole unos carenados que le hacen mucho más bonito. En 2005 se saca otra versión de este modelo con otro tipo de acabados, pero que no pasa de prototipo y ahí queda. Además, a modo de curiosidad, hay que decir que el equipo de fútbol de Kinesma adoptó el nombre de la marca en el nombre de su equipo, a modo de patrocinio, llamándose de esta forma FC Autoagregat Kinesma. Pero esto fue durante muy poco tiempo, de 2001 a 2003. Pero bueno, hemos hablado de su historia en Rusia. Ahora toca hablar de lo que veníamos a hablar, de su historia en España. Lo que pasa es que no fue una exportación directa desde Rusia, sino que este coche, su cadena de producción, por así decirlo, se producía aquí. Fue producido por una fábrica cerca de Igualada, llamada Unic o Unic. En concreto, la fábrica se encontraba en la Pobla del Claramunt. Este coche aquí fue llamado el Unic Ardilla y fue producido de 2001 a 2007. El coche aquí producido en España montaba el más famoso motor, el Briggs & Stratton modelo Vanguard. Además, en España, la empresa Unic también produjo dos modelos derivados del Ardilla, conocidos como Gacela, que era esta versión carrozada que veis aquí, y el Zeus, una versión pickup ya de dos asientos, recordemos que el otro tenía cuatro, y como ya veis cuenta con distintos elementos a la Ardilla, como los asientos delanteros. De la empresa poco más se sabe, dejó de producir cosas en 2007 y hasta el día de hoy. Y esta fue la manera particular que tuvimos en España de ver los Kinesma rodando por aquí. Eran vehículos especiales que iban matriculados con matrícula especial, usados para campo como ATVs, pero al fin y al cabo una manera interesante de poder tenerlos aquí. Aunque parezca mentira, en este canal vamos a hablar un poco de la marca Daewoo, pero tiene su explicación, ahora veréis por qué. Hay que tener en cuenta que en muchos países de la Unión Soviética y en sus satélites, las fábricas de automóviles tenían un nombre y luego el nombre que se le daba a la marca era otro, aunque a veces solían coincidir. Este es el caso de FSC, que producía los vehículos comerciales de Polonia. En 1993 sale a producción esta Lublin, producida por FSC, que era esta furgoneta que veis.
En 1995, Daewoo toma el control de muchas de las fábricas estatales de Polonia, como FSC e incluso FSO. Ya en 1997 sale la Lublin 2, que es la misma furgoneta con diversas actualizaciones. Y en 1999 sale a producción la Lublin 3, también con actualizaciones de Daewoo como la anterior. Sorpresivamente, esta furgoneta llegó aquí gracias a la filial española de Daewoo, a principios del año 2000. Tenía una mecánica muy anticuada, un motor turbodiesel Sofin de 2,5 litros, con ballestas en el eje delantero. Eso sí, tenía 3 carrocerías, pero se notaba claramente desfasada con respecto a la competencia. Eso sí, su mayor baza era el precio. Fue un producto que pasó tan de puntillas que ni siquiera la misma Daewoo se molestó en realizar unos manuales de instrucciones apropiados, sino que eran los traducidos directamente de Polonia, como podéis ver. No hay ninguna referencia a Daewoo España. A pesar de no vender mal durante su primer año, las ventas se cortaron en 2001. Es muy difícil saber cuántas Daewoo Lublin se llegaron a vender. Sí que sobreviven bastantes provinciales, pero pocas se conocen posteriores al cambio de matrícula. De manera indirecta, posteriormente se vendieron más furgonetas de la FSC en España, ahora veréis. La compañía anglo-holandesa LDV quiso hacer una joint venture con Daewoo Polonia para producir la sucesora tanto de la LDV Convoy como de la Daewoo Lublin. Sin embargo, todos ya sabéis que Daewoo terminó quebrando, por lo que la fábrica de LDV adquirió la cadena de montaje de la FSC para pasar a producir todas sus furgonetas en Birmingham. Luego en la fábrica de Polonia, en la FSC, sí que se terminó produciendo esta Intral, pero esta sí que no la vimos ya en España. Esta furgoneta inglesa era la LDV Maxus y empezó a producirse en 2004. Fue el resultado de esa pequeña alianza de General Motors con LDV, por muy poquito tiempo hasta que se declaró Daewoo en quiebra. Pero esto no acaba aquí, porque en julio de 2006 LDV es adquirida por el fabricante ruso Gaz. Esto es debido a que la producción y venta no estaba siendo muy fuerte en Inglaterra. La furgoneta pasaría también a producirse en Rusia, pero la falta de suministros hizo que la furgoneta dejase de producirse en Inglaterra en diciembre de 2008, dejando muy dañada económicamente a la marca LDV. Los planes de Gaz nunca llegaron a dar resultado. Tras un rescate del gobierno inglés y tras interesarse por ella un grupo malayo, la compañía al final se vendió en 2009 al grupo SAIC y empezó a producir la furgoneta bajo la marca Maxus en 2011. Estos nombres seguro que os van resultando cada vez más recientes. En España la LDV Maxus empezó a venderse aproximadamente en 2007 y sin mucho éxito estuvieron vendiéndose hasta principios de 2009. Por lo tanto, muchas de estas furgonetas inglesas, que tienen un pequeño origen en Polonia gracias a su cadena de producción y alianza con LDV, eran de la marca rusa Gaz. Es decir, estamos hablando de una furgoneta que tiene pequeños toques de países del este que aportaron su granito de arena. En julio de 2017 estas furgonetas volvieron a las carreteras españolas, ya en manos de los chinos, con el importador Maxus España, con gamas diésel y eléctricas. Así que cada vez que veáis una Maxus en la carretera, acordaos que tiene genes polacos y rusos. Por último hablaremos de Multicar, la única empresa del grupo IFA que sobrevivió a la caída del muro de Berlín. El Multicar 88 era un vehículo destinado a servicios de jardinería, limpieza, etc. El vehículo no pasaba de 60, así que no hay registros de ellos en la DGT, es decir, todas sus unidades fueron matriculadas como vehículo especial. Fue importado por Piquersa, de la matriz Piquer Hermanos, una empresa almeriense destinada a vender este tipo de maquinaria y vehículos a ayuntamientos, etc. Tenía el centro de distribución en Vilafranca del Penedés, al igual que Gavicar, como dijimos anteriormente, con UAZ. No solo importaban para España, sino también para Portugal y países del Magreb. Presumían, como veis, de tener 75 puntos de venta en toda España, pero se desconoce cuáles eran, quizás aprovechaban otros concesionarios. Y estuvieron en activo desde 1988 hasta 1992. Ese mismo año llegó a Alemania su sucesor, y aunque desconocemos quién lo importó a España, es cierto que han aparecido varias unidades matriculadas. El Multicar 88 estaba dotado de motores diésel, uno de 2.200 cm3 y un 1900 de origen Volkswagen. Tenían 4 velocidades y podían ser tracción total seleccionable o simplemente trasera. Contaba con bloqueo diferencial en el eje trasero.
No existe mucha más información sobre la marca en España, sobre todo a partir de 1992, y tampoco se conocen registros en la DGT a pesar de que estén matriculados con matrícula normal. Y por el momento quiero dejar el vídeo por aquí, ya haremos más partes si hace falta. Estas han sido una de las marcas más raras y de las que menos información se posee sobre ellas en España. Espero que los hayáis disfrutado. Hay bastante más de aquí para poder rascar, así que ya iréis viendo más marcas. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.